Buenos días a todos y a todas. Gracias por recibirme en el día de hoy. Contenta de estar aquí. Primero agradecida de la invitación, y este es un foro que yo estaba esperando con muchas ansias. Yo sé que dicen que yo me escondo. Yo siempre digo que es difícil esconder este cuerpecito. No hay faja que lo esconda. Pero durante todo este tiempo he tenido la oportunidad de estar reunida con muchos grupos profesionales, visitas y múltiples reuniones precisamente con contratistas, constructores, ingenieros. Ustedes han sido parte de esto. Así que agradecida de hoy del presidente, ¿verdad?, ingeniero José Ortiz, por la invitación. Y ciertamente celebrar los 50 años de la asociación aquí. Tengo que decir que es una de las convenciones más nutridas, y creo que están soldados también a nivel del hotel, ¿verdad? Así que muchas felicidades a todos. Yo quiero aprovechar para ir directamente, ¿verdad?, al grano con las cosas que yo quisiera hacer. Y reconozco todas las empresas que están aquí, que auspician el evento. Tengo que distinguir a una amiga, a Waleska Rivera, que ha estado en los industriales, los contratistas y en todas las organizaciones profesionales. Una mujer empoderada, que siempre me ayudó cuando ganamos en el 2016 a Washington. Fue ella la que ideó el plan de que hubiera un acuerdo colaborativo entre las organizaciones profesionales y la oficina del comisionado residente. ¿Por qué? Porque siempre que íbamos a la capital federal, habían distintos grupos pidiendo cosas distintas, haciendo cosas distintas, y el comisionado por otro lado. Así que tan pronto ganamos, antes de juramentar, creamos un grupo de trabajo, un task force, con los presidentes de todas las organizaciones profesionales en el área de desarrollo económico. Y ese acuerdo colaborativo lo hemos utilizado durante los pasados 8 años. Y ustedes, como Asociación de Contratistas Generales, han respaldado, y constructores, han respaldado todos los proyectos de ley que nosotros hemos radicado, todos bipartitas. Estoy exceptuando lo que tiene que ver con un estatus. Todos los demás, ustedes han sido partícipes de eso. ¿Y qué ha logrado? Pues con eso hemos logrado que se hayan aprobado la mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico, gracias al esfuerzo en conjunto y a las múltiples participaciones. Incluso cuando fueron a deponer en el 2022 ingeniero Pardo al Congreso para hablar precisamente de fondos de reconstrucción. Así que yo creo que uno de los elementos más importantes que vivimos luego de los huracanes Irma y María fue conseguir esa mayor cantidad de fondos federales en la historia de Puerto Rico. ¿Precisamente para qué? Para reconstruir la isla. Y esos esfuerzos, yo en el caso mío, mucho de lo que logramos pedir fue por este task force del sector privado, FEMA, relacionado a los proyectos de huracanes, de Irma y María, y en los terremotos del 2020, porque son distintas partidas, tenemos pandemia, terremotos, Irma y María, Fiona. En julio de este año, solamente se habían desembolsado 9.6 billones de 39. Eso es 26% de la totalidad de los fondos. Por eso, una de las cosas que yo voy a hacer desde el día 1 es que yo voy a cambiar la métrica de medir el éxito en la reconstrucción por fondos obligados. No. Yo lo voy a medir por obra terminada. Porque seguimos hablando de fondos obligados, llevamos 8 años hablando de fondos obligados y no vemos ninguna obra terminada. Las múltiples asignaciones, y usted se mete en la página del COR3 y va a ver las gráficas bien chulas, bien bonitas, fondos obligados, 1000 y pico de proyectos, pero la obra no está terminada. Y yo no quiero que esto se convierta en un PowerPoint. Yo no quiero que esto se convierta en los números. Cuando uno va a la calle, uno quiere ver que los proyectos se terminan, que la gente puede disfrutar una carretera, que la gente puede disfrutar un puente, que puede tener los accesos. Y eso no se ha hecho, y por eso, pues obviamente, aspiré. Y no estoy contando aquí, en estos 9 billones que se han gastado, lo que tiene que ver con la remoción de escombros ni material vegetativo, que también tuvimos fondos federales para ello. Yo me estoy concentrando específicamente en la obra de construcción. Dicho eso, de los 30.5 billones de dólares disponibles de fondos FEMA para reconstrucción en Puerto Rico, solo se han desembolsado 3.5 billones, o el 12% en lo que tiene que ver con remociones de escombros. Así que ni siquiera en eso hemos gastado la totalidad de los fondos. No tengo la gráfica, pero
yo creo que cuando ustedes participaron de las vistas del Congreso que organizamos en el 2022, cuando Pardo habló allí, poco ha cambiado de los números y la data de en aquella ocasión. Yo no veo los billones de dólares en cemento, no los veo en varillas, no los veo en bloques, no los veo en asfalto. Y uno de los principales problemas para eso son los permisos, ¿verdad? Y yo agradezco a ustedes y yo quiero hablarles de cuáles son los pasos concretos, ¿verdad? Yo voy a cortar, ¿verdad?, lo que muchos políticos hacen, que es llenar el tiempo con baba. Yo quiero ir directamente al grano, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que yo propongo como gobernadora? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que tener un plan de gobierno, un plan de acción. El plan de gobierno que yo estaré presentando en las próximas semanas y que ya está estructurado y que lo vamos a aprobar en una asamblea general en mi colectividad, va a ser el compromiso de trabajo de todos los candidatos de la Cámara y del Senado del PNP. ¿Y por qué yo hablo de esto? Porque yo veo que el PIB, Dignidad y Victoria Ciudadana hablan mucho y tienen muchos candidatos, pero no postulan la cantidad de candidatos para controlar la Cámara y el Senado. Por lo tanto, pueden prometer lo que quieran y nunca van a ejecutar en la Asamblea Legislativa porque no controlan la Cámara ni el Senado. Por el contrario, los candidatos del PNP que van a estar en esta papeleta van a tener un plan de gobierno, un plan de acción de 30, 60, 90, 120 días. Acciones concretas que incluyan lo que voy a discutir ahora. Por eso yo estoy pidiendo un voto íntegro. Un voto íntegro que me permita a mí tener una asamblea legislativa que me apruebe los cambios a los jefes de agencia, porque yo quiero cambiar todos los jefes de agencia que tenemos en Puerto Rico, porque los jefes de agencia tienen que tener el pie en el acelerador. Ya de este momento de estar viendo desde lejos, desde una mesa, cómo ocurre la reconstrucción es cosa del pasado. Yo voy a estar en la calle. Yo quiero ser una gobernadora que va a estar en la calle para que nadie me diga que el proyecto está hecho cuando no está hecho. Una cosa es en papel y otra cosa es cuando uno visita el field. Y eso lo saben ustedes, los que tienen que estar viendo proyectos todos los días. Así que mi programa de gobierno no lo van a establecer 2 o 3 personas, lo ha establecido la industria y la gente que ha participado, ¿verdad?, de estas vistas. Yo voy a celebrar una asamblea general el 22 de septiembre en el Choliseo de Puerto Rico, están invitados, donde vamos a aprobar ese plan de gobierno que ahora mismo está en fase de redacción luego de haber recibido todas las propuestas. Pero hay unos lineamientos para mí que son claros que puedo compartir con ustedes, ¿verdad?, en el día de hoy. Y la primera es que tenemos que tener estabilidad y confiabilidad en nuestro sistema eléctrico. No puede haber desarrollo económico en Puerto Rico si no tenemos luz. No puede haber desarrollo económico si cada negocio, cada comercio, cada oficina de gobierno tiene que depender si hay gas, si hay una planta, si hay diésel para correr las operaciones. De hecho, ha sacado de proporción en los gastos. Cada vez que un negocio tiene que incurrir o en placas solares, que son buenísimas, o tiene que incurrir en una planta porque no sabe si va a tener el servicio eléctrico. Esto sin incluir hospitales, escuelas y cómo afecta a cada negocio o en nuestra vida personal. Una persona con una necesidad llega hasta tu casa. Yo ahora que tengo 2 nenes, llegas a tu casa, no hay electricidad. Esto cataloga a Puerto Rico como casi un país tercermundista, cuando tenemos los recursos y se asignaron los fondos federales para ello. No es que los chavos no están, antes era que los chavos no estaban, ahora los tenemos y no los gastamos, ¿verdad? Y yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y que es la prioridad, tiene que ser la reconstrucción de nuestra red eléctrica y tenemos que tener una confiable. Para eso, nadie en un ambiente de negocios que queremos inversión, vamos a poder tener una isla donde hoy se apagó, mañana decidieron no conectar un centro comercial, pasado una égida, y al final del día no solamente es el costo, es cómo se atrasa y cómo se detienen los proyectos en Puerto Rico. Yo no puedo vivir así, la gente no puede vivir así. Yo estuve caminando esta semana en una urbanización y llevaban 2 días sin luz. Se daña la compra, se dañan los equipos. En el caso del sector de manufactura, que es el 47% de la economía, se daña un equipo de manufactura, por eso muchas plantas se están yendo de Puerto Rico. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, lo primero es que el problema de energía no es un solo problema, que dependa de una sola solución o de una sola acción. Son decisiones conjuntas. Tenemos problemas de generación también, tenemos problemas de transmisión, tenemos problemas de distribución. Así que múltiples fallos heredados, pero la gente no tiene por qué pagar los platos rotos de múltiples administraciones. Y esa recuperación va a depender de que tengamos generación suficiente, tengamos buena distribución, pero que haya supervisión
y que haya sentido de urgencia al momento de atender los asuntos de energía. Por eso yo he hablado de tener una figura que tenga la autoridad, y ustedes se van a sorprender con lo que les voy a decir. En mis reuniones con Luma me dicen que nunca han tenido una reunión con acueductos, recursos naturales, Genera, energía eléctrica, vivienda, las agencias de permiso y todas las agencias relacionadas para que su trabajo corra. Si no han podido tener eso, siempre se pasan la bola caliente. Acueducto le echa la culpa a Luma, Luma se la echa a Genera, Genera se la echa energía eléctrica y así sucesivamente, pero al final del día seguimos sin luz. Así que cuando uno ve eso, yo necesito un componente. Yo he hablado de usar de energía como una figura de un project manager, un PMO. ¿Qué va a hacer ese project manager? Tiene que tener la autoridad en ley, no solamente para fiscalizar, sino para sentar y requerir de los fondos federales que se aprobaron, coordinación con el cuerpo de ingenieros, con el Departamento de Energía, Vivienda Federal, las agencias estatales, recursos naturales, vivienda, Genera, energía eléctrica, para que no haya excusa de que el trabajo no sale. Y esto me va a facilitar a mí también la labor de fiscalización, porque yo sé que la secretaria de la Gobernación habla de que hay 8 agencias fiscalizando a Luma. ¿Ustedes las conocen? Yo no las conozco. Yo no las he visto fiscalizar a Luma. La única agencia que hizo algo recientemente fue el negociado de energía. Pero fuera de eso, las alianzas público-privadas no han hecho nada. Los ayudantes no tienen la fuerza de ley para hacerlo. Así que yo tengo que levantar la data suficiente porque hay muchos elementos en ese contrato que son leoninos y que no son buenos para el pueblo de Puerto Rico. Y yo sé que mucha gente habla de cancelar hoy, y yo estoy en disposición de cancelar. Pero para hacer eso, tienes que buscar las métricas, tiene que haber consecuencias. Y lo primero que tú tienes que hacer es fiscalizar y levantar la data. Lo segundo, enmendar el contrato. Y si no hay disposición de enmendar el contrato, hay que buscar ya quién va a ser el segundo operador del sistema eléctrico, porque yo no creo en regresar hacia atrás. Tenemos que buscar cuál va a ser ese segundo operador. Pero para que estas cosas ocurran, tienes que levantar la información. Créame, a mí no me va a temblar el pulso para hacer lo que tengo que hacer. Yo quiero luz, pero quiero también que sea confiable, que sea económica y que sea que esté permanente, que no tengamos un día sí y un día no. Y para tener todos los componentes hay que actuar con servicios, ¿verdad? De urgencia. Y esto nos lleva al problema de la generación. En Puerto Rico seguimos quemando gasolina, bunker C, y no estamos considerando el resto de las oportunidades energéticas. Yo creo en revisar la política energética de Puerto Rico y sí, utilizar toda la energía solar que sea posible, toda la energía de viento que sea posible, toda la energía de hidroeléctricas que sea posible, toda la energía termal que sea posible, pero yo no voy a descartar el gas natural. Y no puedo descartar también usar hidrógeno o cualquier otra tecnología que esté disponible. Yo creo que todas las alternativas tienen que estar sobre la mesa. Segundo, los permisos. Si yo quiero ver cemento, varilla, bloques y construcción en estos próximos 4 años, yo tengo que meterle mano a la situación de permisos. Todas las administraciones han hablado de que hay que cambiar el sistema de permisos y se queda eso arriba y no percola el funcionario en las agencias. Para eso, yo no puedo operar con un reglamento permanente de emergencia. Los reglamentos no pueden ser más específicos que la ley. Yo creo que la ley es clara. Y aquí tenemos ¿cuántas páginas tiene el reglamento? 1000 páginas. ¿Quién puede estar manejando los vaivenes en los reglamentos? Yo creo que una de las cosas que tenemos que darle es certeza a nuestras herramientas de desarrollo económico y para eso los permisos pueden ser eficientes. En el caso de Puerto Rico están por la libre. Yo quiero tramitarlos rápidamente y para eso, si se requiere un endoso de una agencia y te dicen tienes que esperar los 30 días que esta agencia te otorga el permiso y pasan 60, 90, 120, el proyecto detenido. Pues no, lo primero que voy a hacer es hacer cumplir la ley. Si en 30 días la agencia no ha sometido su endoso, lo voy a dar por bueno y no voy a paralizar la obra de ningún proyecto porque alguna agencia haya decidido sentársele encima. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que responsabilizar a las agencias por su falta de diligencia y no puede ser el ciudadano el que pague por esa ineficiencia. Por ejemplo, si usted somete los permisos y a los 4 meses y medio lo llaman y le dicen le faltaron estos 2 papeles y usted va y los somete,
y pasan 6 meses más y lo llaman y le dicen, los permisos caducaron, entregue los documentos nuevamente. Eso es lo que ocurre hoy. Eso van a ser cosas del ayer. Yo creo que no podemos presumir, ¿verdad?, el que existe una objeción en una agencia al momento de dar el permiso. Por lo tanto, yo creo y voy a extender la vigencia de las certificaciones y los permisos para evitar que haya frecuencia en la renovación de los mismos. Esto debe eliminar parte del tapón de las solicitudes y no puede haber, ¿verdad?, una persona que esté operando que tenga que esperar a que le hagan una recertificación o una reaprobación de permisos cuando ya los tiene. Lo segundo, yo voy a presumir de la buena fe del que tiene el permiso, pero también voy a presumir de las certificaciones de los profesionales que tienen esas licencias para operar. Así que yo voy a enfatizar en la inspección y en la auditoría de los permisos que se han expedido. Y le voy a poner sanciones más rigurosas hacia un ingeniero, un arquitecto, ha sometido un permiso, ¿verdad?, a la parte de auditoría, y aquellos que radiquen documentos fraudulentos o que vayan en contra del ambiente, pues van a cargar con su carga. Eso ocurre en Miami, eso ocurre en Wisconsin. Vamos a copiarnos ese sistema de permisos. Usted paga, tiene su permiso provisional al momento y luego somete el resto de los documentos que le falten para que de esta manera la gente no tenga que quebrar su negocio antes de abrir. Muchos de los negocios en Puerto Rico empiezan a pagar líneas de crédito, pagaste los equipos, pagaste el personal y sigues esperando porque te aprueben un permiso en una agencia. Yo creo que uno tiene que ir procesando eso. Y en cuanto a la reconstrucción de fondos federales, voy a eliminar todo permiso de Puerto Rico que sea repetitivo de un permiso federal. Si usted tiene ya un permiso federal, no le voy a requerir el permiso de Puerto Rico para un proyecto de fondos federales. Con esto debemos avanzar dramáticamente lo que son los proyectos de reconstrucción federal, que aunque usted no lo crea, son los propios permisos estatales los que frenan su reconstrucción. Y si se requiere un permiso de conservación histórico federal, ¿por qué yo tengo que duplicar los gastos con un permiso de conservación histórica local? Si ya se requiere un proceso de impacto ambiental federal, ¿por qué necesitamos duplicarlo con un permiso de impacto local? Si no podemos llegar a acuerdo con las agencias federales para que acepten los permisos federales o endosos, vamos a adoptar los permisos federales y de esta manera avanzar y recorrer los proyectos con fondos federales de reconstrucción que se han gastado menos del 29%. Tenemos más del 70% de fondos federales, billones, que no se han utilizado en esa dirección. También voy a eliminar el requisito de que el permiso pueda ser certificado por un profesional. Profesionales que tengan su licencia van a poder certificar proyectos y yo no voy a detener el proceso de inspección porque no haya una persona que pueda hacerlo. Y si un ingeniero, un arquitecto, un agrimensor puede certificarme un plano poniéndome su título en juego, ese documento lo voy a dar por bueno. Y de esta manera vamos a agilizar también la inspección de los proyectos para que haya el pago inmediato. Yo creo que no podemos tener funcionarios en las agencias de gobierno que no tienen el peritaje, o no son ingenieros, o no son arquitectos, diciéndole a un funcionario que pone su licencia en juego que ese proyecto no está inspeccionado. Segundo, yo voy a presumir que la gente se ganó ese título profesional y los vamos a fiscalizar. Y yo voy a cortar el proceso de burocracia para dar más oportunidades a que los proyectos corran. Yo voy a sacar las subastas de ASG cuando tengan que ver con reconstrucción. Para eso se creó AFI, que se supone que trabaja más rápido y puede hacerlo de manera regional. La experiencia con los fondos ARRA funcionó. Así que proyectos de infraestructura de fondos federales los vamos a trabajar directamente con AFI para los proyectos de reconstrucción y de esta manera hacer subastas regionales y permitir que los contratistas regionales puedan estar financiando y trabajando muchos de estos proyectos. Yo sé que el issue de la mano de obra es uno importante, pero si el gobierno te atrasa lo que tiene que ver con los permisos, con el pago, yo voy a estar pagando en 30 y 60 días. 30 días con un descuento y 60 días en pago regular. De esta manera no vamos a ahogar al contratista que tiene que financiar un proyecto esperando meses a que el gobierno le pague y no le permita moverse a hacer otros proyectos en el sector privado.